buenas a todos, ¿cómo están? Yo sé que pareciera que estamos hablando demasiado de Israel, en el cual sacamos 2 podcasts, y que el pasado también hablamos de las elecciones en Madrid y por lo tanto de España. Bueno, pero en esta ocasión nos encontramos acá con Gonzalo. Un placer estar nuevamente, como casi de costumbre ya en este podcast. Y sí, otra vez, segundo podcast seguido de España. De España, era lo que iba a decir. Pasa que, bueno, España últimamente está en bastantes... Nos está dando de qué hablar. Sí, nos está dando material. Sigan así, que nos sirve a nosotros. Pero no es por nada en particular, la idea es seguir tocando otros temas de otros lados, solo que bueno, es la actualidad manda, digamos. Claro. Bueno, hoy vamos a hablar de todo el tema de qué ha pasado con la migración en Ceuta y en Melilla. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno, Gonzalo, ¿qué querés? ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien. Día de lluvia acá en Uruguay. Para los que no saben, somos de Uruguay, creo que ya lo hemos dicho más de una vez. Sí, lo hemos dicho. Y bueno, capaz que nos notan un poco más nerviosos los que están en Spotify, pero este es nuestro primer video podcast, como le suelen llamar, el cual se va a encontrar en formato de video en YouTube y nos pueden ver y seguir y apoyar allí también. Si no, los que ven de YouTube también pueden, si quieren, solo el audio, para, no sé, si están trabajando o estudiando, lo que sea, y tener algo de fondo. O si quieren, pueden reproducirlo de los dos lados y nos dan una mano también, ¿no? Bueno, bien. Primero que nada, lo que estuvo pasando esta semana en Ceuta y Melilla. ¿Cómo lo definirías? Y es otro de los acontecimientos de tensiones entre Marruecos y España, desde la independencia de Marruecos a mediados del siglo pasado, en el cual Marruecos siempre ha estado presionando por recuperar determinados enclaves, determinados territorios de la época colonial. Colonial o no, ya vamos a ver si esto es colonial o no, lo discutiremos más adelante, pero lo que Marruecos considera que fue la época colonial y que son territorios que legítimamente le pertenecen. Tanto el caso de Ceuta y Melilla, que es el que vamos a hablar hoy, como también el Sáhara Occidental, que también tiene que ver con el escándalo que se ha armado en estos días en Ceuta y Melilla. Es una consecuencia de los inconvenientes con el Estado Polisario y su líder y el gobierno español. Bien, primero que nada creo que deberíamos de hablar, y en esto vamos a tratar de hacerlo de la forma más sensible posible, que es el tema de lo que son refugiados y aquellas personas que emigran de un país hacia otro que se supone está en mejor situación económica o social o política, para escapar de su presente, por así decirlo, el cual no es bueno, y buscar una mejor vida, o no sé cómo explicarlo, no sé cómo lo dirías vos, pero son temas muy sensibles de hablar y queremos aclarar esto, que bueno, que no es que tomemos nada de esto a la ligera. No, hay que, como decimos acá en Uruguay, separar los tantos. Y por un lado está las víctimas de esta situación, que son evidentemente estos seres humanos que están involucrados en esta situación migratoria. Y por otro lado está la política y las posiciones y las actitudes que toman cada uno de los gobiernos, tanto el marroquí como el español. O sea que hay que separar el análisis de las dos situaciones, y que lo que se le pueda achacar a un gobierno o al otro no significa que sea una crítica a estas corrientes migratorias, y sobre todo a las personas que en muchos casos son víctimas de estas situaciones y no tanto Sí, claro, no sería la primera vez que se utiliza a los refugiados de forma política. Exactamente. A ver, todos lo vemos, me imagino ustedes, en el tema de Turquía, cómo Turquía usa a los refugiados y que lo usa para apretar a Europa y a la Unión Europea de, mirá, ayúdame acá, déjame hacer esto, no me dejes hacer aquello, porque es la forma que Erdogan tiene de obtener lo que quiere de la Unión Europea. Bien, en este caso, el pasado, ¿qué fue? ¿El lunes?
Sí, ya Ya venía algo de la semana pasada, pero sobre todo se intensificó esta semana. Cerca de 5.000 refugiados sortearon las vallas que separan la frontera de Ceuta y Melilla. Sobre todo el problema fue mayoritariamente en Ceuta. De Marruecos a Ceuta. Tenemos que primero entender qué es Ceuta y qué es Melilla y dónde se encuentran. Bien, Ceuta y Melilla son dos enclaves, dos ciudades españolas en el norte de África, que se encuentran rodeadas básicamente de territorio marroquí. Estas ciudades existen desde ya hace miles de años, de hecho pasaron por las manos de varios imperios, tanto africanos como europeos. Sí, ejemplos de ellos pasaron por Grecia, pasaron por Roma, los cartagineses, sí, montones. El Imperio Bizantino incluso. Fue hasta que en un momento pasan a ser de Portugal. Exacto. Cuando Portugal se conforma como estado y empieza a explorar los mares, no solo el mar Mediterráneo, sino ya más bien la costa atlántica, llega a ocupar esa ciudad, pero también anteriormente en la época de la conquista de los árabes de la península ibérica ocuparon esas plazas también, y luego la volvieron a recuperar los católicos, primero con Portugal y luego en el siglo XVI se vuelve a recuperar por parte de los católicos, primero por Portugal y luego con la unión del Reino de España y el Reino de Portugal, dado que fallece el rey de Portugal y hereda el trono el entonces rey de España, por lo tanto unifica las dos coronas y esta situación se mantiene por algunas décadas y a raíz de esto pasa a manos españolas. Y tras el Tratado de Lisboa, una vez Portugal consigue nuevamente su independencia, esas ciudades, tanto Melilla como Ceuta, ya quedan de forma definitiva en manos del Imperio Español. Y desde entonces, estamos hablando ya hace unos 500 años más o menos. De todas formas, igual, si no me equivoco, Melilla ya pertenecía desde antes. Un poco antes, pero... es más, esta ciudad le había solicitado a los reyes católicos permanecer bajo su mandato. Exacto. No querían sucumbirse ni rendir homenaje a otros reyes o a otro... Claro, no querían seguir formando parte de Portugal. Y tampoco querían integrarse en alguno de los pueblos y civilizaciones del mundo árabe. Así que permanecieron desde el 1500 y tanto, o sea, ya hace unos 500 años más o menos, en manos de la corona española. Así que son ciudades que ya son consideradas de España, que lo han sido desde siempre y son muy anteriores, digamos, a lo que es hoy Marruecos. Y esto es clave aclararlo porque también hoy en día se está hablando mucho de si España está colonizando o no esa zona, ¿no? Si es un imperio colonial en esa zona o si efectivamente ese territorio le pertenece de forma legítima. Bueno, pero también tiene mucha cercanía territorial. Bueno, ahí está una de las inconvenientes para no considerarlo colonia, ya que la definición de colonia incluye que es un territorio ocupado por un imperio foráneo en el cual la metrópoli, es decir, la zona central de ese imperio está bastante alejada de la zona en la que se encuentra el enclave en cuestión. Sin embargo, en este caso, Ceuta y Melilla están muy próximos a la península y al territorio insular español. De hecho, desde Ceuta se ve la costa ibérica y viceversa, o sea que están muy, muy, muy cercanos, ahí en el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, hay quienes consideran, y yo personalmente en ese caso estoy de acuerdo, que Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales en este momento, sino que simplemente son enclaves españoles que le pertenecen de forma legítima, ¿no? No, yo creo que otra de las razones también de esto es que tanto la población de Ceuta como la población de Melilla, ambas consideran que y quieren pertenecer a España. Sí, quieren permanecer como están. La población, si bien en ambas ciudades está muy... Hay una mezcla y conviven diferentes culturas y religiones, tanto la católica, el islam, el judaísmo, incluso el hinduismo en Ceuta, creo. Sí, en Ceuta. Así que, a pesar de haber una variedad religiosa y étnica muy grande, la población mayoritariamente es española y se siente como tal. Y
evidentemente, si es por la población, no va a haber un cambio. El tema es que Marruecos, desde que consiguió su independencia a mediados del siglo XX, ha presionado constantemente para recuperar esas ciudades. Pasa que tampoco les sirve, al menos considero yo, de no tener estas ciudades porque son muy importantes desde el punto de vista geográfico y geopolítico son también. Son enclaves estratégicos. Son enclaves que, o sea, sobre todo Ceuta, yo creo que, o sea, es la entrada al mar Mediterráneo. Es lo mismo que por lo que Inglaterra no quiere soltar Gibraltar. Por ahí pasa mucho del comercio mundial. Claro, además España considera, vuelvo a repetir, que ese territorio le pertenece legítimamente y no es un territorio colonial. De hecho... No, es que además fue de ellos antes de que existiera Marruecos como tal. Pero más allá de eso, de hecho, cuando se da la ocupación definitiva de Marruecos a mediados del siglo XIX por las potencias europeas, tanto por España y por Francia, que son los dos que ocupan el territorio marroquí, Ceuta y Melilla continuaron con un estatus distinto al resto del protectorado marroquí, de lo que se llamó protectorado marroquí. Y cuando se le otorga la independencia a Marruecos, a mediados del siglo pasado, Francia y España ceden sus territorios correspondientes a Marruecos al nuevo Estado, y sin embargo Ceuta y Melilla continúan siendo parte de España porque no se consideraban parte de ese protectorado y por ende no era parte del territorio marroquí. Al igual de lo que sucedió también con el territorio de Sahara Occidental. Bien, eso era lo que iba a vincularlo. Que ahí es cuando empezó las primeras disputas diplomáticas entre Marruecos y España en aquel entonces, y también las disputas que desencadenaron esta situación de Ceuta y Melilla, que fue a raíz de lo sucedido en esa región con el Estado Polisario y la recepción por parte de España del líder del Estado Polisario. Eso mismo. El líder del Estado Polisario, no recuerdo ahora el nombre. ¿Vos te lo acordás? Sé que era Brahim, el nombre no recuerdo. Gadi creo que era el apellido. Discúlpenlo, sí, si quieren lo dejamos por aquí si aprendemos cómo hacerlo. Para editar el video tenemos que ver todavía. Bien. Este individuo al parecer tuvo cáncer y además coronavirus. Por las relaciones entre Marruecos y España no estaba y no está bien visto que en España mismo se le otorgue... Claro, porque para entender un poco mejor la situación... Ayuda médica. La situación es así. Como dije anteriormente, cuando se independiza Marruecos, el territorio del Sahara Occidental, que es al sur de Marruecos, continúa siendo parte de España. Y ya para el año 1975, cuando Franco estaba ya en su lecho de muerte, aprovechando la debilidad del gobierno español, Marruecos avanza con lo que se llamó la ocupación, las oleadas verdes, digamos, que fueron grupos de ciudadanos enviados por el gobierno marroquí a ocupar y colonizar la zona del Sahara Occidental. Ojo que esto se puede ver también muy similar a lo que está pasando hoy por hoy en Ceuta y Melilla. Que el Estado utilice población civil para enviarla a dichas ciudades y así ejercer presión. Exacto. Lo mismo se hizo en aquel entonces. Incluso se dice que Franco, al enterarse, ya muy enfermo, ordenó a los líderes políticos que declarasen la guerra a Marruecos, y sin embargo eso fue desestimado. Por lo tanto, Marruecos en ese sentido tuvo un cierto éxito, ya que logró que el ejército español se retire de la zona, pero no ha sido reconocida esa ocupación por parte de Marruecos del territorio Sahara Occidental. Y de hecho, más adelante, ya sobre la década del 90, surge el movimiento de lo que se conoce el Estado Polisario, que busca la o de la República. Claro. Es un movimiento independentista. Es un movimiento independentista de la zona que reivindica la independencia del lugar con respecto, la independencia de Sahara con respecto a Marruecos. Independencia completa. Y justamente este señor, del cual hablaba Juan anteriormente, es el líder actualmente del movimiento, que se encuentra... Él antes también, o sea, ahora, antes de recibir ayuda médica en España, solicitó ayuda, o sea,
solicitaron para hospitalizarlo en Alemania y Francia. Alemania y Francia, ambos le negaron dicho ingreso, y España, por el tema de sus relaciones con Marruecos, no podía permitir hacer algo público que pudiera ofender tanto al gobierno y sobre todo al rey marroquí. Por lo tanto, lo que hicieron fue permitirle el ingreso a España bajo un nombre falso, o sea, bajo una identidad falsa, y en una ciudad bastante de perfil bajo. Sí, no me acuerdo en Logroño, al norte de España. Que se eligió esta ciudad también porque tenía un aeropuerto que podía recibir esto. Sí, en realidad, que podía pasar bastante desapercibido. Él en realidad llega a España a través de Argelia, aliado del movimiento Polisario y Argelia también es rival de Marruecos. Y de Argelia llega a España, a Zaragoza, y de Zaragoza a Logroño, donde se lo interna en un hospital. Al principio el gobierno español dijo que no estaba enterado de esta situación, además acusaron al líder de entrar con un nombre falso, cosa que efectivamente fue cierta, pero en realidad se sabe que el servicio secreto estaba al tanto de esta situación y por ende el gobierno sabía que el líder del Estado Polisario iba a ingresar para internarse y recibir atención médica, y de cierta forma lo permitió. Y esto fue lo que molestó evidentemente al gobierno marroquí, que pidió explicaciones. De hecho, la embajadora de Marruecos se acaba de retirar en esta semana del país y no va a volver hasta que la situación se esclarezca. Y bueno, y ahí justo coincide toda esta situación con el hecho del incidente migratorio en las fronteras de Ceuta y Melilla, que además tuvo la complicidad de las autoridades marroquíes, que no hicieron nada para detener la situación. Bien, supuestamente los emigrantes de Marruecos provienen de la África subsahariana, sí. La gran mayoría. Dentro de estos, que en un principio se habló de que eran cerca de 5.000, luego las autoridades hicieron, o sea, en la noche después de los próximos días, en los días, se estimaron que total entraron cerca de 10.000 en Ceuta, y en Melilla se vio algo también similar, pero a menor escala. Cuando Marruecos y España tienen, como por así decirlo, acordado proteger entre ambos esa frontera, que además no solo es la frontera de España con Marruecos, sino que es la frontera de un país africano con la Unión Europea. Es la única frontera que tiene la Unión Europea con África. Y además, si bien no solamente la cantidad de inmigrantes fue mayor, sino que además se comprobó después que, si bien había un grupo importante de subsaharianos, había también una mayoría marroquí, incluso menores de edad, lo que en España se conoce como los MENAs, son los menores no acompañados. Estos son muy difíciles, o sea, exacto. Más allá, como dijimos hoy, este tema es muy sensible, el de los refugiados. El tema de los menores es mucho más difícil aún. Porque además son menores que van solos. Llegaron solos, por eso le dicen MENAs, que son menores no acompañados. Y acá no se puede el Estado español reportar. No se puede reportar. Y el Estado español tiene preparados ya diferentes mecanismos para atender a estos menores. El problema es que a los días de dada esta situación, tanto Ceuta como Melilla empezaron a recibir llamados de marroquíes preguntando por esos menores. O sea, los padres preguntando por esos menores porque no sabían siquiera que estaban ahí. E incluso se empezó a rumorear que fue el propio gobierno quienes retiró a estos menores en horario escolar. Incluso se llegó a hablar de que les dijeron que en Ceuta estaba Cristiano Ronaldo, Messi, que iban a jugar un partido, que fueran a verlo, que podían ir a verlo. Y con ese pretexto cruzaron la frontera. Nada confirmado, hay que aclararlo. Son rumores. Son rumores, se ha hablado mucho en estos días, pero la realidad, lo que sí es cierto, es que las autoridades tanto de Ceuta como de Melilla han recibido muchos llamados de marroquíes preguntando si alguno de sus hijos estaban ahí. O sea que los padres, o muchos padres, no estaban al tanto de que sus hijos iban a cruzar la frontera. Así que ahí es cuando se empieza a rumorear que el gobierno marroquí tuvo mucho que ver en este movimiento para presionar
aún más y tensionar aún más la situación con España. Cabe recordar también que no es nuevo. No, esto no es nuevo. Y no es nuevo solamente en Ceuta cosa... y Melilla, sino que también ha pasado en Islas Canarias, que han llegado refugiados en las famosas pateras, que fueron lanzadas, se ha comprobado en muchas ocasiones, fueron lanzadas desde buques marroquíes que llegan hasta las aguas internacionales y de allí lanzan las pateras para que estos migrantes logren llegar a Isla Canaria. Se ha comprobado. Otra cosa es que últimamente Marruecos también está más acostumbrado de tirar la cuerda, por así decirlo, debido a que se habla de que el status quo se ha roto en materia bélica. Porque el ejército de Marruecos ha alcanzado un nivel de poderío bastante alto. Hoy por hoy también llega a hacer maniobras militares con el ejército de Estados Unidos. Sí, es un ejército muy, muy poderoso. O sea, es algo muy poderoso y que, bueno, tenemos del otro lado España, que si bien no tiene un ejército para nada malo. O sea, es un ejército en este momento pequeño, muy bien entrenado, pero la realidad es que si uno ve el tema es también el accionar de los políticos. Hasta dónde están dispuestos a desplegar o ir a un combate. Pero no solo el accionar político, sino que también... O el respaldo también. La inversión que se le ha dado al ejército en base de respaldo, ya que España en el último tiempo se ha destacado por reducir bastante su inversión en defensa. De hecho, en algún caso Donald Trump, cuando todavía estaba en la Casa Blanca, se quejaba de algunos países, sobre todo de España, de invertir muy poco en defensa, de los países de la OTAN, claro. Esto perjudicaba a la OTAN. Por otro lado, hace no mucho venimos viendo bastantes noticias de Marruecos que gasta demasiado dinero en su ejército. De hecho, le compró hace no mucho a Estados Unidos no sé cuánto... No, y lo curioso es que España le suministra material militar. De hecho, los carros de combate que tiene Marruecos, muchos son españoles, de producción española. Y además, España produce armas y tiene ya hace muchos años la costumbre ya de tener un mercado con el mundo árabe. También lo hace con Arabia Saudita. Tiene un mercado, un nicho importante dentro del mundo árabe en cuanto a la venta de armas. Claro, el tema es que, o sea... Bien, Estados Unidos hace, por ejemplo, lo mismo. Hace armas y las vende, pero vende sabiendo que él está mucho mejor. Exacto. España capaz que no es el caso. No es el caso y además, en el caso de Arabia Saudita se puede entender un poco más. Están mucho más alejados. Es casi improbable que pueda tener un conflicto bélico con Arabia Saudita en algún momento. Pero sin embargo, Marruecos es un vecino. Y es un vecino con el que ha tenido muchos inconvenientes, porque no es lo mismo tampoco que le venda a Portugal o a Francia, que son vecinos con los que se ha llevado históricamente muy bien, o sobre todo con Portugal, no tanto quizás con Francia, sobre todo en la época de Napoleón, pero más allá de ese incidente, o sea, en la historia reciente se han llevado bastante bien. Igual, ojo, se llevaban bastante bien con Napoleón hasta que dijeron, vamos a pasar a conquistar Portugal. Le pidieron permiso para llegar a Lisboa, pero bueno, tuvieron que hacer una parada en Madrid y se quedaron tiempito más de lo esperado. Y bueno, cosas que pasan en la historia. Pero la realidad es que hoy las relaciones son muy buenas, todos se integran en la Unión Europea, entonces si hay una venta entre ellos es entendible porque es muy improbable que entre Portugal, España y Francia haya un conflicto bélico. Pero bien, Marruecos no es tan improbable y bueno. Hoy se ve la situación, ¿no? Ahora estamos viendo el lado bélico. Bueno, para culminar ya con este lado y vamos a lo político. Una vez que se notificó de que, bueno, que las fuerzas que patrullaban la frontera desde el lado marroquí no estaban cumpliendo y estaban pasando cientos de inmigrantes, tanto nadando como saltando las vallas que hay, España desplegó el ejército, parte del ejército, en la frontera, en Ceuta y en Melilla. Sí. Los principales líderes de la Unión Europea dieron su aprobación, pero es una aprobación a media. Dijeron, sí, hay que defender la frontera, pero no hicieron mucho más. Respecto. Tampoco es que pueda hacer mucho más porque, por ejemplo, la Unión Europea no tiene ni un ejército propio, ni una guardia fronteriza propia, o sea que más que apoyar política y diplomáticamente a España no se puede hacer mucho más. El tema es que
teniendo en cuenta que es una frontera de Europa con una zona ya no europea, Claro, España es bastante esperaba importante. algo más de apoyo que no ha recibido. Es que bueno, España podría tomar, si quisiera, una posición más como hace Turquía, de decir, bueno, ayúdame más acá, porque si no dejo pasar a todos los inmigrantes y que vayan a la frontera con Francia. Siendo realistas, podría llegar a pasar eso. Es una forma de hacer presión en lo que es política internacional, que es lo que está haciendo Marruecos, podría hacerlo España con la Unión Europea. No lo está haciendo, hoy por hoy se está enfrentando bastante solo al caso. Bastante solo también notamos que está el presidente de gobierno español dentro de lo que es su coalición de gobierno, por así decir. O sus, Sí, hay sus aliados políticos, más A ver, o menos. para lo que escucharon en el podcast anterior, comentamos que la posición de Sánchez y de su partido en el gobierno era bastante frágil, o sea que estaba apoyado primero en una coalición con Unidas Podemos, pero además esa coalición estaba apoyada parlamentariamente, o mejor dicho, está por diversos partidos separatistas, independentistas, regionalistas, que evidentemente estos partidos no apoyan al gobierno de España por convicción o por querer lo mejor para el país, sino que en buena parte por conveniencia política a nivel de sus regiones. Por lo tanto, así como hoy te apoyan, mañana te quitan el apoyo y, en fin, van jugando su propio juego. Que ojo, cada uno se presenta Cada como quiere. partido hace lo que le conviene y el que pacta con ellos sabe a las consecuencias que se entromete, digamos. Pero Entonces, estos partidos, con respecto a la causa de Ceuta, Melilla y las fronteras, han mostrado posiciones, digamos, muy distintas a los intereses de España. De hecho, los partidos independentistas catalanes han apoyado que Ceuta y Melilla no son de España. En fin, bueno, lo de siempre, ¿no? En estas situaciones. Y entonces el gobierno español, incluso puertas para adentro, está bastante debilitado. Más allá de que partidos de la oposición, como el Partido Popular, por ejemplo, tanto PP como Vox han demostrado que, bueno, que con este tema apoyan el gobierno. hay una cierta unidad. Primero está España, después los problemas políticos que tengamos en el medio. Eso es lo que el dicen. discurso. Vamos a ver si se traducen en hechos también, ¿no? Ese es el discurso Bueno, eso en es este verdad. momento. Pero por ahora, en ese sentido, Pedro Sánchez ha estado un poco solo. Pero también el accionar, a mi forma de entender, ha sido bastante pasivo, ya que una de las respuestas del gobierno de España, más allá de enviar nuevamente militares a la zona, una de las respuestas fue aprobar una partida de 30 millones de euros para el gobierno marroquí, para que el gobierno marroquí se encargue de controlar controlar mejor la frontera. Lo cual es un poco extraño. Te meto presión y me das plata. Claro, o sea, el gobierno marroquí presiona con esa situación, no cumple su función y después recibe dinero. O sea, tenemos que partir del inicio que, bueno, que gran parte de este problema es porque, si bien los refugiados, pero entraron no solo por los refugiados en sí, sino porque las fuerzas que controlan la frontera del lado marroquí los dejaron pasar. Le hace el gobierno marroquí y el rey Mohamed permitieron esa situación y dieron esa orden. Si no, no iban a ser tan permisivos. Porque de un momento para el otro cambia el accionar de las fuerzas fronterizas. Ahí es donde está la polémica y más teniendo en cuenta el contexto de lo que explicábamos con el líder del Estado Polisario. Entonces se cree casi con seguridad que esta situación vivida en Ceuta y Melilla es una represalia por parte del gobierno marroquí a España por acoger al líder del Estado Polisario. Así que vemos cómo esta situación, que desde el primer momento fue vista como una crisis humanitaria, migratoria, que no deja de serlo igualmente, fue producto de una decisión política. Así que ahí es cuando se mezclan dos temas muy delicados, que lo aclarábamos al principio, pero vale la pena volver a recalcarlo, ya que por más que los migrantes estén viviendo una situación humanitaria muy delicada, acá hay responsabilidad política de fondo. Sí, tal cual. Así que por eso es un tema muy complejo, por eso es un tema que aún sigue ya viene un poco más calmo, igual que en el transcurrir de la semana. Sin embargo, la embajadora marroquí no se ha integrado aún. Tampoco ha habido un diálogo muy directo entre los gobiernos de ambos países. De hecho, no, es más, bueno, Pedro Sánchez fue a
a Ceuta y dijo que iban a protegerlo como fuera. Y bueno, algunos líderes como Santiago Abascal Santiago Abascal también fue a Ceuta y a Melilla, claro, e hizo discursos en los que las poblaciones de dichas ciudades también, o sea... recibieron de buena manera. Recibieron de buena manera, pero... A que no recibieron también fue a Pedro Sánchez. Pero... se mostraban bastante en contra de lo que sucede desde Marruecos hacia dichas ciudades. Muestran demasiado apoyo. Una cosa no menor es que, bueno, dichas ciudades, tanto Ceuta como Melilla, tienen una población aproximada de 85.000 habitantes. Según los censos, pasa que el censo de Ceuta del 2014 tiene 85.000, el censo de Melilla es del 2019 y tiene 86.000, según el censo. Son más o menos iguales en población, pero imagínense en una ciudad de 85.000, casi 100.000 personas, 10.000 inmigrantes es un montón. Estamos hablando del 10%, más de un 10% de la población solo inmigrantes que de la noche a la mañana entran en tu refugiados. ciudad. Y que además no entran de forma ordenada y preparada, sino que entran de forma desordenada, sin seguir los procedimientos adecuados de migración, y que entran a las ciudades a ver qué pasa. De hecho, la población vivió durante la entrada de esos migrantes un momento de mucha tensión, mucha preocupación, ya que no se sabía qué iba a pasar, qué iban a hacer, dónde se iban a quedar, cómo podían reaccionar. Bueno, una de las cosas que Abascal dijo en su discurso, en uno de sus discursos, es que la mayoría de esta población eran hombres jóvenes en edad militar. O sea, aludiendo a que estos no podían capaz no ser refugiados comunes, sino de hecho, el CNI... ser dependientes o enviados directamente por las fuerzas armadas de Marruecos. E incluso el CNI, el Centro de Inteligencia la Agencia de Inteligencia de España, está estudiando las imágenes que se ven de las entradas de estos migrantes, si no hay incluso agentes o miembros de organizaciones yihadistas dentro de las olas migrantes, que es algo que ya ha pasado en Europa, por ejemplo cuando la oleada de migrantes sirios, que entre ellos se colaron, por así decirlo, agentes de ISIS, que luego ocasionaron situaciones de atentados y demás en el resto de Europa. No sabía eso. Así que el CNI está revisando las imágenes para detectar si efectivamente se infiltraron agentes de este tipo. Por tanto, es una situación muy delicada a nivel de seguridad. No, pero como volviendo a lo mismo, no solo entras a Europa aparte, no solo entras a España, entras a Europa. O sea que esas personas, una vez que están asentadas en España, pueden moverse por toda la Unión Europea y todo el espacio. Claro, porque después, o sea, cruzar de Ceuta o de Melilla a la península un ferry es nada, sí. O un avión. Y luego de ahí, con cualquier tipo de transporte. Pero tiene conexión, o sea... La conexión es muy grande, o sea, por eso pueden mismo ir a donde quieran. Así que es una situación muy delicada. Hoy por hoy igual la mayoría de... O sea, la gran parte de estas personas que entraron en calidad de... O sea, como refugiados, todavía no se les brindó la calidad de refugiados ni cerca. No, está en una situación de stand-by. Claro, con el caso de los menores sí. Los casos de los menores sí, como hablamos hoy. Pero ya han sido la mayoría recogidos. Sí. Y de hecho, esa situación está generando convulsión política interna en España. Por ejemplo, en Andalucía, donde en este momento gobierna en coalición el Partido Popular con Ciudadanos, apoyados parlamentariamente por Vox. Que Vox, desde casi su fundación, ha tenido siempre un discurso muy duro en cuanto a la inmigración ilegal. Bueno, hubieron también algunas propuestas de cambiar este sistema de que a los menores no se los puede... Exacto. No se los pueden volver a enviar a su país. Vox, con esta situación de los inmigrantes ilegales, los menas, en fin, han tenido un discurso muy combativo, muy duro. Y ante la noticia de que la Junta de Andalucía, el gobierno del PP y Ciudadanos, habían aceptado recibir a alguno de estos menas, el portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea de Andalucía anunció que le quita a partir de este momento el apoyo de Vox al gobierno. Así que esto deja en una posición de debilidad a PP y a Ciudadanos, ya que queda en un gobierno en minoría sin el apoyo parlamentario de Vox, que dijo que no va a apoyar ninguna medida del gobierno salvo aquellas que estaban suscritas ya por Vox. No así que ya vemos también consecuencias internas en la política española,
Que de por sí no estaba bastante. No estaba muy. Exacto, muy como linda. hablamos también en el época anterior, ya la cosa estaba bastante movida y ahora le seguimos sumando leña al fuego, así que yo creo que España en estos tiempos nos va a dar mucho material para Planeta Político. Y bueno, podremos encontrarnos de vuelta hablando de España. Muy breve, Israel también muy posible. podríamos ir hablando. Israel también, todavía, si bien ya se anunció el supuesto alto el fuego, todavía la situación está ahí. También la situación interna de Israel, que no se sabe si se va a finalmente formar gobierno, si van a ir a unas quintas elecciones. Así que tanto Israel como España pueden ser temas que van a aparecer bastante seguido por acá. Y bueno, por acá si les parece vamos redondeando. No queríamos dejar pasar este hecho. Es importante dejarlo marcado, Y sin duda. no sé si querés decir algo más del tema. No, yo creo que ya lo abordamos dentro de todo bastante bien dentro de lo que se ha manejado hasta ahora. Como decía anteriormente, es un tema que está todavía en curso, no se ha cerrado, así que en estos días pueden haber novedades, que evidentemente nosotros a través de diferentes plataformas de Planeta Político seguiremos brindando información. Pero hasta ahora es esto, es una nueva situación de crisis humanitaria en las fronteras entre Marruecos y España, que en este caso tiene un claro condicionamiento político de fondo, dada una situación de conflictos diplomáticos entre ambos países. Así que, bueno, veremos en qué queda todo esto, esperemos que termine de forma calma, que se pueda solucionar pacíficamente y de forma ordenada. Pero bueno, no es fácil, no ha sido fácil las relaciones en este sentido entre Marruecos y España en los últimos tiempos. Más allá de que la relación entre los jefes del Estado, el rey Mohamed VI y Felipe VI, han tendido a ser bastante buena, pero otra cosa es la política. Es que Felipe tampoco puede hacer mucho. Claro, Felipe en su posición de jefe de Estado en España Es más, es un cargo más... Casi no hizo, según tengo entendido, no hizo ninguna declaración sobre este tema no ahora. No hizo ninguna declaración, pero no solo que no hizo, sino que no se le permitió por parte del gobierno español. Eso mismo, o sea, no... Él se propuso como intermediario y fue rechazado, así que... Y claro, por sus atribuciones constitucionales no puede realizar este tipo de iniciativas de forma unilateral, así que está condicionado a lo que le permita o no el gobierno español. Y bueno, por acá redondeamos. Hasta acá llegamos. Esperemos les haya gustado este podcast. La información, quizás si en algún punto no les pareció demasiado profunda, pueden hacérnosla saber y buscaremos la forma de explicar algo en mejor medida. Quizá puede ser si nos escriben tanto en Instagram como en YouTube sobre que quieren que profundicemos de alguna temática, buscamos la forma de hacerlo. Y bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo formato en video. A los que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando, como dijimos, si quieren pueden seguirnos en YouTube, en Planeta Político. Y aquellos que nos están viendo, les decimos que bueno, que la idea es seguir mejorando este formato y ir mejorando este set, que por así decimos que un poco tenemos improvisado, pero bueno, se va haciendo que, por se puede. ejemplo, muchos como Steve Jobs empezó en el garage de su casa, no sé qué. Nosotros estamos empezando todo en mi cuarto porque bueno, es el lugar que tenemos disponible. Es lo que hay. Y de a poco la idea es ir mejorando temas de audio, de video y todo. Y en la parte comunicacional nosotros, que evidentemente tenemos que seguir puliendo alguna cosa, pero bueno, le vamos poniendo ganas. Así que bueno, a aquellos que vienen de repente de Mapa Político y que ya me conocían por los videos ahí, estaría bueno si se suscriben, si ponen su like y así vamos creciendo de a poco. Nos sería una gran mano para nosotros, la verdad. Y bueno, a los que ya nos escuchan desde antes, muchas gracias por su apoyo. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Nos vemos.